Es una de las joyas ecuatorianas y deslumbra con su gambeta impredecible. Cuando parece que descifrase el amague, te deja pagando con su gran zancada. Maneja ambos perfiles a la hora de atacar y eso lo convierte en una incógnita para la defensa rival. Goles tiene de sobra. Asistencias no es algo que le falte. Y como si fuera poco, también hace un gran sacrificio a la hora de defender. Alguna vez escuché una canción que decía caño, taquito, chilena y tablón. Ideal para definir a la estrella del video de hoy. Un futbolista completo, pero con mucho por aprender. Ahora, ¿cómo llegó Gonzalo Plata a convertirse en el talento ecuatoriano con mayor proyección a futuro? Hoy lo descubriremos juntos. Bienvenidos a Yogo Janito. Entró muy bien Plata. Plata, ya la tiene Gonzalo Plata. Plata enfrenta. Y Plata en definitiva. Plata sigue. Plata por el gol, Plata por el gol, Plata ahí está. Para Gonzalo Plata. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plata! Gonzalo Plata nació con una pelota bajo los brazos. Siempre priorizó la caprichosa por encima de todo. Volvía del colegio y lo primero que hacía al llegar a su casa era salir a derrochar magia por el potrero. Pero ya de pequeño él ya necesitaba andar buscando porque lo que veía en la calle lo pateaba. Los cuadernos sin hoja porque hacía balón con los cuadernos. Una mañana de 2005, Gonzalo se escapaba de su casa con la ayuda de un vecino para presentarse en el entrenamiento del club guayaquileño Rocafuerte. Con tan solo 5 años y sin el consentimiento de su madre, Gonzalo se dispuso a dejar todo. Hizo 3 goles en aquel entrenamiento y con su versatilidad característica logró quedar en las divisiones inferiores. Una vez finalizado el entrenamiento, llegaba el momento de enfrentar a su madre, Mónica Jiménez, que estaba desesperada buscándolo. Pero claro, cuando un hijo cumple un sueño, lo único que se te pasa por la cabeza es felicitarlo y apoyarlo. Y más una mujer como Mónica, que crió sola a sus hijos. Me siento orgullosa porque le ha dado una beca estudiantil en un colegio que yo nunca imaginaba que mi hijo iba a poder llegar. ¿Cuál era el problema que pasaba por la cabeza de la madre de Plata? Que Gonzalo deje el colegio. Por eso es que la única condición para ir a entrenar fue seguir abocado a los estudios. Una enseñanza de vida para Gonzalo y un ejemplo para todos. Una infancia difícil para Plata, que tuvo como imagen paterna a su hermano Brian Quintero Jiménez. Él lo acompañaba a los entrenamientos cuando su madre trabajaba o estaba ocupada. Hay que recordar que Plata tenía 4 hermanos más y todos eran mantenidos por Mónica. Ella trabajaba de asistente doméstica y lo poco que generaba era para sus hijos. Un detalle no menor es que Gonzalo rompía las zapatillas al mes de uso. Vivía jugando al fútbol. Hasta en el colegio armaba pelotas con las hojas de su carpeta que no abundaban. En Rocafuerte forjó su estilo de juego que conocemos hoy en día. Uno de los goles más importantes de su carrera lo marcó con 12 años en Colombia. La Pantera gambeteó en el área a 4 rivales y como si eso fuera poco, cuando le salió el arquero, picó la pelota con una sutileza extraordinaria. Sí, la verdad, de pequeño siempre me ha gustado jugar mucho para adelante, me ha gustado ser atrevido, me ha gustado encarar, ser mucho individualista también. Antes de llegar a Independiente del Valle, Gonzalo Plata pasó por Rocafuerte, la Academia de Alfaro Moreno y la Escuela de Fútbol Metropolitana de Guayaquil. Ninguno apostó por él hasta que en 2012 apareció el Matagigantes. La dirigencia le hizo una oferta a la madre de Gonzalo para contar con sus derechos deportivos. Al escuchar esto, Mónica la rechazó porque pensaba que estaba vendiendo a su hijo. Al poco tiempo de haber arribado al club, se acercaba el Torneo Nacional Sub-12. Gonzalo estuvo a punto de quedar afuera por un desgarro muscular, pero Mónica se peleó con los entrenadores y les advirtió que su hijo iba a estar en la cancha.
Ella misma se encargó de recuperarlo. Pasaba madrugadas enteras calentando un ladrillo rojo y apoyándolo en la zona afectada. Cuando le evaluaron el músculo, los médicos quedaron sorprendidos. La lesión había desaparecido. El resto es historia pura. Gonzalo fue el goleador y el mejor jugador de aquel torneo. Tras 19 años dejando todo en cada club, con sus destellos de gambeta y verticalidad, apareció una oferta de Portugal. Él sí anhelaba salir fuera del país, pero no sabíamos que le iba a llegar la oportunidad tan pronto. Aerolíneas Plata aterrizó en Lisboa para defender los colores del Sporting, club con el que lleva 38 partidos, 4 goles y 4 asistencias. A nivel de contrato hay una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, pero a nivel personal hay una cláusula impuesta por Mónica, que estipula que Gonzalo volverá a Ecuador cuando guste para visitar a su familia, y por otra parte, su madre vivirá con él en Portugal hasta que se adapte a la nueva vida. Mi familia siempre ha estado ahí, familia, amigos que de pequeño que yo me fui aquí a los 11 años a Quito, siempre han estado apoyándome. Siempre también voy a estar agradecido con ellos porque hasta ahora seguimos juntos. Para culminar un gran año, en 2019 llegó su debut en la selección mayor, pero para quienes quieran ver el repaso por los mejores momentos de su carrera, en el primer comentario fijado tendrán un video especial dedicado a eso. Si bien todavía no es titular indiscutido en la mayor, ya marcó goles en amistosos, en las eliminatorias y también en la Copa América. En esos momentos se te vienen muchos recuerdos a la cabeza, cuando su padre lo abandonó con meses de vida, los viajes en colectivo a los entrenamientos y esos partidos en el potrero junto a sus hermanos. Emoción pura para el guayaquileño que sigue creciendo como futbolista y como persona. ¿Qué le deparará el futuro? Nadie lo sabe, pero lo que sí podemos prever es que seguirá deslumbrando con su magia por todas las canchas que pise. Tanto esfuerzo valió la pena y por supuesto, si querés conocer los 5 mejores momentos de su carrera, en el primer comentario fijado vas a tener el link del video. De más está decir que si me querés seguir en mis redes, las vas a tener en la descripción y por supuesto, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau. Me siento muy bien estar en la Academia de Fútbol Alfaro Moreno. Le agradezco a Dios y principalmente al señor de Fútbol Alfaro Moreno que me ha dado esta beca y principalmente a mi mamá y a mis hermanos.